El dolor daña, con independencia de que sea agudo o crónico, físico o emocional. Es una reflexión que leí y jolín siempre me ha impactado. Es que va al centro de todo, ¿no? Es una experiencia universal. Totalmente. Y me hace pensar, ¿qué es realmente el dolor? Parece, no sé, como una fortaleza inexpugnable en la mente. Y para combatirlo, usamos algo tan antiguo como el tacto, como el masaje. La gran pregunta para mí es, a ver, ¿cómo puede algo tan simple en apariencia como unas manos aliviar algo tan complejo? Esa es la pregunta del millón. Y para intentar responderla, hoy nos vamos a sumergir en unas fuentes que son, la verdad, muy reveladoras. ¿Ah, sí? Sí, tenemos tres perspectivas, como tres lentes distintas para mirar lo mismo. Por un lado, una guía clínica súper rigurosa, la guía de masaje terapéutico, que se mete de lleno en la neurociencia. Vale, la parte científica dura. Eso es. Luego, algo muy práctico, el masaje deportivo. Pura aplicación, rendimiento, recuperación. El manual de herramientas. Exacto. Y para cerrar el círculo, un texto sobre masaje holístico terapéutico, que ya nos da una visión que conecta, bueno, pues el cuerpo con la mente y la energía. O sea, tenemos el mapa del cerebro, la caja de herramientas y la brújula filosófica. Me gusta esa analogía. Pues el objetivo de hoy es precisamente ese, ¿no? Usar estas tres claves para desentrañar un poco el misterio. No solo ver qué técnicas se usan, sino entender por qué funcionan, cómo hablan con nuestro sistema nervioso y qué nos dice esto de la conexión tan increíble entre cuerpo y mente. Venga, pues para empezar a descifrar esto creo que tenemos que volver a la pregunta del principio. ¿Qué es exactamente el dolor? Porque todos creemos saberlo, pero las fuentes dicen que nuestra idea se queda corta. Se queda muy corta. Esa es la primera gran idea que la guía de masaje terapéutico pone sobre la mesa. Lo primero es una distinción que es crucial: dolor agudo y dolor crónico. Que no es lo mismo, claro. Para nada. El agudo es la alarma del cuerpo. Es útil. Si te quemas, el dolor te salva. El crónico es una alarma que se ha quedado sonando cuando ya no hay fuego. El sistema se ha averiado y la propia alarma se convierte en la enfermedad. Una falsa alarma constante. Tiene que ser agotador. Lo es. Y la razón es que, como decías, el dolor no es una señal y ya está. Es una experiencia que el cerebro construye. La construya. Sí. Cuando una señal de peligro llega desde, no sé, un tobillo, aterriza en una zona del cerebro llamada tálamo. Piensa que el tálamo es como el jefe de logística del cerebro. La centralita. Justo, recibe el paquete dolor y en vez de mandarlo a un solo sitio, lo reparte a 3 departamentos a la vez. ¿Y cuáles son esos 3 departamentos? Pues el primero es la corteza somatosensitiva. Es el departamento de geolocalización, el que te dice dónde duele, cuánto duele, si pincha o quema, la parte física, ¿vale? Vale. El segundo paquete va al sistema límbico, el centro emocional. Este no se pregunta dónde duele, sino ¿qué siento yo con este dolor? Y ahí es donde se genera el miedo, la ansiedad, la rabia. La parte que nos afecta anímicamente. Eso es. Y el tercer paquete va a la corteza frontal, que es como la dirección ejecutiva. Es el que le da un significado, el que piensa, ¿qué implica esto para mi vida? ¿No podré volver a jugar al pádel? ¿Será algo grave? Entiendo. O sea que el mismo estímulo puede ser una molestia para una persona y una catástrofe para otra. Exacto. No depende de la señal, sino de la respuesta de los otros 2 departamentos, el emocional y el de los pensamientos. La historia que nos contamos sobre el dolor literalmente cambia cómo lo sentimos. Has dado en el clavo. La experiencia final es la suma de esas 3 vías. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si el dolor es algo tan complejo, tan cerebral, ¿cómo puede algo tan físico como un masaje hacerle siquiera mella? Claro, parece que intentas arreglar un problema de software dándole golpes al ordenador. Es una buena imagen. Y aquí es donde entra en juego una idea que mencionan las fuentes que es fascinante: la teoría de la compuerta de control. Suena a película de espías. Precisamente. Y esta teoría empieza a explicar cómo el hardware, la carcasa, puede influir en el software. Es una idea de los años 60, pero es brillante. Imagina que las sensaciones viajan al cerebro por carreteras. Vale. Las señales de dolor viajan por carreteras secundarias, lentas, con baches. Son las fibras nerviosas tipo C. El camino rural del sistema nervioso, digamos. Exacto.
Pero otras sensaciones, como el tacto, la presión, la vibración, esas viajan por autopistas de alta velocidad. Las fibras tipo A. Ah, van mucho más rápido. Muchísimo más. Entonces, cuando te das un golpe y por instinto te frotas, lo que haces es mandar un montón de tráfico por esas autopistas. Y ese tráfico rápido llega antes al cruce. Llega mucho antes y en más cantidad a un punto clave en la médula espinal, donde está esa compuerta. Al llegar tantas señales de tacto, saturan la entrada y literalmente cierran la puerta a las señales de dolor más lentas. O sea que no es que el dolor desaparezca. No, es que su mensaje tiene más difícil llegar al cerebro porque las líneas están ocupadas con otra información. Es una batalla de estímulos. Es alucinante. El masaje no cura el golpe en ese momento, sino que envía una distracción tan potente que el cerebro prefiere prestarle atención a eso en lugar de al dolor. Estamos hackeando el sistema. Vale, si cerrar la compuerta es uno de los mecanismos, este hackeo del sistema, me pregunto ¿qué más pasa? Porque la sensación de alivio después de un masaje va más allá de una simple distracción, ¿no? ¿Qué ocurre en los tejidos? ¿Movemos algo? ¿Cambiamos algo físicamente? Absolutamente. Y aquí las tres fuentes se complementan de una forma genial. La visión más mecánica, que comparten la guía terapéutica y la deportiva, nos dice que hay efectos físicos directos. ¿Cómo cuáles? Pues la presión, el estiramiento, ayudan a relajar los músculos, a deshacer adherencias, que son como pequeños pegotes entre capas de tejido, ¿sabes? Sí, que limitan el movimiento. Justo. Y también a realinear las fibras del tejido cicatricial para que sea más flexible. Sobre esto leí algo que me pareció alucinante. La fascia. Siempre la había imaginado como el film transparente que envuelve los músculos. Pero la idea de que es una esponja sensorial que se rehidrata, eso lo cambia todo. Es que esa es una de las grandes revoluciones en cómo entendemos el cuerpo. La fascia no es un envoltorio pasivo. La guía de masaje terapéutico la describe como un órgano sensorial. Está plagada de terminaciones nerviosas. Pero, ¿qué tipo de terminaciones? Sobre todo de mecanorreceptores. Espera, mecanorreceptores. Suena complicado. No, es sencillo. Son como pequeños sensores de movimiento y de presión dentro del propio tejido. Informan al cerebro todo el rato sobre la tensión, la posición. Vale. Y lo increíble es cómo responde al masaje. El tejido facial tiene una matriz gelatinosa, con mucha agua. Cuando la estiras con el masaje, es como si escurrieras una esponja. Sale agua, salen productos de desecho, y cuando sueltas, reabsorbe líquido fresco. Se rehidrata. Entiendo. O sea, no estás solo estirando un elástico, estás cambiando su estado bioquímico. Exacto. Estás, como dices, rehidratando una arcilla para que sea más maleable. Pero esto es a nivel local. La pregunta es, ¿hay una respuesta más general en todo el cuerpo? Claro. A nivel químico, por ejemplo. Sí, y ese es el segundo gran mecanismo, el neuroquímico. Aquí la guía cita un estudio muy importante del Touch Research Institute. ¿Y qué descubrieron? Pues que un programa regular de masajes podía aumentar los niveles de dopamina y serotonina casi un 30%. Y a la vez reducir el cortisol, la hormona del estrés, en un porcentaje parecido. Eso es un cambio bioquímico medible y enorme. No es solo sentirse bien un rato, es que el efecto se mantiene, estás reajustando la química de tu cuerpo. Tan significativo es que el texto menciona su uso como terapia complementaria en programas de desintoxicación, para ayudar a regular esa química cerebral alterada por las adicciones. Vale. Tenemos el mecanismo neurológico de la compuerta, el mecánico de la fascia y el químico de las hormonas. Y luego, el texto de masaje holístico añade una capa más. Así es. Esta perspectiva no contradice las otras, sino que las envuelve. Desde el enfoque holístico, una contractura no es solo un problema físico. ¿Qué es entonces? Puede ser la manifestación física de un estrés emocional, de un bloqueo. El texto habla de registros psicoemocionales que se guardan en el cuerpo. Suena muy interesante, pero también un poco abstracto. ¿Cómo sabes si estás liberando una emoción estancada o si simplemente se está relajando un nudo muscular? Es una pregunta excelente. Y la respuesta desde esa visión es que no hay diferencia. Son dos caras de la misma moneda.
La liberación física es la liberación emocional. El objetivo no es solo relajar el músculo, sino reequilibrar el flujo de energía del cuerpo. La intención del terapeuta y la conexión que crea son tan importantes como la técnica en sí. Esa idea de la intención me parece clave, porque subraya que esto no es un proceso mecánico, sino una interacción humana. Y eso me lleva a la parte práctica. Hemos visto el por qué, pero ¿y el cómo? O sea, en una sesión real no puede ser simplemente apretar donde duele, ¿no? ¿Cómo se diseña un plan? No, claro que no es aleatorio. De hecho, las tres fuentes, a pesar de sus enfoques, coinciden en que una sesión eficaz es un proceso de investigación. Todo empieza con la valoración, que es, sin duda, la parte más importante. Me acuerdo una vez que fui a un fisio por un dolor de hombro horrible, y la primera sesión casi no me tocó. Se pasó casi todo el rato haciéndome preguntas y pidiéndome que moviera el brazo. Pues estaba haciendo eso, la valoración. Al principio pensé, bueno, ¿y cuándo empezamos? Pero ahora lo entiendo. Estaba recopilando datos. Exactamente. Empezó con la parte subjetiva, la entrevista, historial, estilo de vida, trabajo y, sobre todo, ¿cuál es el objetivo? ¿Correr una maratón o poder coger a un nieto en brazos? Claro. Luego viene la parte objetiva. Observar la postura, ver cómo te mueves, qué movimientos duelen. La guía de masaje deportivo insiste mucho en identificar contraindicaciones, cuando no se debe dar un masaje. Y después de mirar, ya sí, llega el momento de tocar. La palpación. Cuando las fuentes hablan de leer los tejidos, ¿a qué se refieren? ¿Qué se siente? Es una habilidad que se desarrolla con miles de horas, ¿eh? Es aprender a sentir diferencias sutiles de textura, de temperatura, de densidad. Un tejido sano se siente flexible. Un tejido con una contractura crónica puede sentirse denso, fibroso. Entiendo. Se aprende a identificar los puntos batillo, que se sienten como pequeños nódulos muy sensibles que además a menudo irradian dolor a otras zonas. Vale, una vez que tienes todo ese mapa de información, ¿cómo trazas la ruta del tratamiento? Ahí entra el razonamiento clínico. Con todos esos datos se establece un plan con objetivos claros. Por ejemplo, aumentar la rotación del hombro en 20 grados en 4 semanas. O reducir las cefaleas de 3 por semana a 1. No te centras solo en el síntoma, sino que buscas la causa. Justo. El dolor de cabeza puede venir de la tensión en el cuello por la postura frente al ordenador. Se trata de ir al origen. Y entonces ya eliges las herramientas, las técnicas. Eso es. La técnica se adapta al objetivo. La guía deportiva describe algunas muy específicas. El amasamiento, que es lo que todos imaginamos, para movilizar tejidos. Las fricciones, que son movimientos cortos y profundos, para reorganizar tejido cicatricial. O la compresión, para desactivar esos puntos gatillo. Y el enfoque holístico, imagino, añade otras herramientas a esa caja. Añade otras dimensiones, sí. Subraya la importancia de la propia preparación del terapeuta, su respiración, su postura. Considera que su energía influye. Y también introduce elementos como la aromaterapia. Ah, los aceites esenciales. Claro, no son solo para lubricar. El olfato es muy potente. Un aceite de lavanda puede potenciar la relajación del sistema nervioso, mientras que uno de menta puede ser más estimulante. Se trata de crear una experiencia multisensorial que aborde a la persona en su totalidad. Vale, si intentamos juntar todas las piezas de este puzzle, la imagen que queda es mucho más rica de lo que parecía. La primera gran idea para mí es que el dolor no es una señal que viene de un músculo, sino una experiencia que construye nuestro cerebro. Exacto. Una mezcla compleja de sensación física, respuesta emocional y significado cognitivo. Y entender esto lo cambia todo. ¿Por qué? Porque abre la puerta a influir en el dolor no solo desde el tejido, sino también desde el sistema nervioso. Y ahí entra la segunda idea clave. El masaje es una herramienta súper versátil que interactúa con el dolor a todos los niveles, desde lo neurológico con la teoría de la compuerta, engañando al cerebro, Desde lo mecánico, rehidratando esa red sensorial alucinante que es la fascia, y desde lo bioquímico, ayudando a nuestro cuerpo a producir su propia farmacia interna de bienestar, con más dopamina y menos cortisol.
Y una tercera idea que me parece fundamental es que por toda esa complejidad, un masaje terapéutico eficaz nunca es improvisado. Es un plan meditado. Totalmente. Ya sea para un atleta o para una persona con fibromialgia, es un proceso que parte de una escucha profunda y una valoración para diseñar un plan a medida. Es una mezcla de ciencia, técnica y arte. Ciencia, técnica y arte. Me gusta. Y para terminar, me gustaría dejar una última reflexión. Una idea que aparece en la guía de masaje terapéutico y que me parece poderosísima. Dedican un apartado entero a un factor que a menudo ignoramos: la respiración. ¿La respiración? ¿Y qué tiene que ver con el dolor muscular? Muchísimo, por lo visto. Los estudios que citan son claros. Los patrones de respiración malos, como esa respiración corta y superficial que tenemos cuando estamos estresados, La que hacemos todos, vamos. pues esa está directamente relacionada con una mayor sensibilidad al dolor y con la activación de puntos gatillo. No me digas. Y al contrario, se ha demostrado que la respiración diafragmática lenta y profunda a un ritmo de unas 6 respiraciones por minuto aumenta la tolerancia al dolor de forma significativa. Eso es increíble. O sea que la forma en que respiramos puede estar echando leña al fuego de nuestro dolor crónico. O por el contrario, puede ser la manguera que nos ayude a apagarlo. Y esto plantea una idea final fascinante. Después de hablar de teorías complejas, de anatomía, de técnicas, quizá una de las herramientas más potentes para gestionar nuestra propia experiencia del dolor no esté en manos de nadie más. Está en nosotros mismos. Puede que esté en la conciencia que ponemos en algo que hacemos unas 20.000 veces al día, en la forma en que llenamos, consciente y profundamente, nuestros pulmones de aire.